Muy buen día, mis hermanos. El Señor les esté bendiciendo más en esta mañana tan hermosa donde pues nos ha permitido reunirnos una vez más. Esta vez en línea, pues volvemos a las casas, pero yo le invito que no se desanime. Sé que ya estábamos como un poquito emocionados de poder volver a la iglesia, pero bueno, hermanos, yo creo que esto es un tiempo en donde no podemos concentrarnos en lo que estamos viendo y lo que estamos pasando, que no queremos que pase, no queremos ver, simplemente vamos a sacarle provecho a las cosas que están sucediendo. Y digo sacarle provecho porque quizás pues es posible que usted diga, bueno, ya no me tengo que parar temprano, bueno, oro en cualquier momento, bueno, eso me permite ir a hacer tal o cual cosa que no estaba haciendo. Hermano, yo le invito a que este sea un tiempo que usted tenga para el Señor. No por el hecho de no tener que ir al templo, no se distraiga. Estamos en un tiempo que tenemos que estar como las 5 vírgenes apercibidas. Estamos en un tiempo en donde nuestra relación con el Señor debe consolidarse. No es igual tener que ir en este tiempo a la iglesia con medidas extremas en donde llegamos con casi todo cronometrado a que usted tenga el tiempo para levantarse en su casa. Párese a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, hermano. Empiece un tiempo hermoso con el Señor. Y ya que no tiene que pararse para salir corriendo a la calle, déjelo correr, disfrute de ese tiempo, busque del Señor, no se canse, hermano, que le den 3, 4, 5 horas, no se canse de anhelar y de buscar respuestas del Señor en ese tiempo. Adórelo por lo que Él es. Yo pienso que el Señor, en su voluntad permisiva, nos está dejando en las casas para que tengamos un encuentro real con Él y podamos realmente conocer al Dios de lo imposible que hemos estado predicando durante este mes. Yo le invito a que no se descuide, ayune, párese temprano, vigile, ore, lea la palabra, medite en la palabra. Hermano, que sea un tiempo de bendición, que cuando nos podamos reunir de nuevo tengamos grandes testimonios de lo que Dios en la intimidad de nuestros hogares, de nuestros espacios donde nosotros nos encontramos con Él, hizo en nuestras vidas. Que sea un tiempo para que el Espíritu Santo se derrame con poder y gloria en su vida y en su familia, hermanos. Esto es un tiempo de recogimiento, de buscar del Señor. No miremos si estamos o no estamos reuniéndonos, que si somos los únicos o no somos los únicos. No miremos las circunstancias. Miremos lo que podemos hacer en ese tiempo maravilloso que el Señor nos está permitiendo, hermanos. Y anímese que el Señor está dispuesto a mostrar su poder y su gloria en su vida si usted le busca con pasión, con amor, con anhelo. Así que no pierda ese tiempo maravilloso, hermano. No lo pierda y manténgase avivado, animado. Usted lo que más necesita es meterse con el Señor para no perder el gozo, la alegría, la fe, la convicción de quién es el Dios que nosotros le estamos sirviendo. Y usted va a ver eso reflejado no solo en su vida, sino en su hogar. En el nombre de Jesús, yo le invito a que se anime,
Amén. Eso es lo que nuestro Señor anhela en este tiempo. Más de Él, menos de nosotros. Que podamos realmente menguar. Amén. Para su honra y gloria. Bien. Hoy es el último domingo del mes de noviembre. Hoy es nuestro último mensaje acerca del Dios de lo imposible. A menos por este año, ¿verdad? Y yo estoy segura que si les pregunto si nosotros conocemos y le servimos al Dios de lo imposible, todos vamos a contestar que sí. Es más, todavía si abrimos un compás de testimonios, muchos para la gloria de Dios, sé que van a hablar y a testificar de lo que Dios tan hermoso nos ha hecho en este mes para seguir consolidando nuestra convicción de que Él es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Sabemos que le servimos al Dios que todo lo puede. No hay límites para Él. Eso lo sabemos, lo hemos leído en la palabra. Pero entonces, si eso es así, allí es donde, en este punto, yo quiero compartir con ustedes mi confrontación, hermanos. Mi confrontación con este tema. Y ya de alguna manera algunos hermanos lo habían tocado. Porque entonces, si nosotros podemos hablar de ese Dios de lo imposible que está en la palabra, que es nuestro Dios, ¿por qué tenemos tanto temor a lo que estamos viviendo? ¿Por qué tenemos tanto temor a lo que vemos cada día, a lo que escuchamos, que no es cónsono con lo que dice la palabra, ¿verdad? Si sabemos que Dios todo lo puede y de paso sabemos que está con nosotros, sabemos que Él puede cambiar todas las cosas, las decisiones, los diagnósticos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que Él es más grande que nuestro problema, que la enfermedad, lo repetimos, es más grande que nuestra necesidad, más grande incluso que la muerte misma. Lo hemos visto en cada ejemplo en la Biblia. Junto a Dios, lo imposible no existe. Cada porción bíblica nos lo ha enseñado. Y no es juego, hermano. No es juego. Pero al final, nosotros hemos podido ver en cada mensaje que hemos escuchado en este mes que el tema no es si existe el Dios que todo lo puede o no. El tema ha sido una cuestión de fe, de credulidad, de estar nosotros realmente convencidos de que nosotros hacemos lo posible y Dios hará lo imposible siempre. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está la confrontación que tenemos a diario, porque la teoría está muy buena, pero cuando vamos a poner la práctica, entonces allí es donde necesitamos fortalecernos, meternos más con el Señor para que el Espíritu Santo de Dios aumente nuestra fe, hermano. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, porque mire, ejemplos de esto hay muchísimos en la Biblia y ya hemos estudiado algunos, pero lo vamos a seguir haciendo. Hoy no va a ser la excepción. Primero porque sea el tema que sea de estudio, siempre vamos a encontrar el poder y la soberanía de Dios en acción en su palabra. Y segundo porque no hay más nada que enseñar sobre el Dios de lo imposible. Dios no tiene límites y nada es imposible para Él y punto, hermanos. Ahí no hay discusión, no hay más nada que argumentar. Pero como lo que necesitamos es fortalecer
nuestra fe, solo nos queda mostrar los hechos y testimonios que lo confirman de tapa a tapa en la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Así que hoy vamos a estar hablando de un hombre que vivió un momento de crisis, de angustia y desesperación, pero que en medio de ello hizo algo muy sabio, que todavía precisamente por la incredulidad o falta de fe nos cuesta hacer como primera opción. Este hombre acudió al Dios que todo lo puede, que tiene el control de todo, que es soberano, que tiene la última palabra. Y ese clamor, hermanos, movió la mano de Dios y entonces lo cambió todo a su favor. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque aquí estamos una vez más reunidos, Señor, en tu presencia, celebrando al Dios que todo lo puede, celebrando que ese Dios en su soberanía le ha placido darnos un día más de vida, celebrando que ese Dios nos ha permitido como un solo cuerpo estar aquí y escuchar de su palabra que nos fortalece, que nos alivia, que nos da gozo, que nos renueva. Gracias, Señor, porque eres el Dios de lo imposible y nosotros tenemos el privilegio de ser tus hijos. ¡Qué privilegio tenemos, Señor! ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eres maravilloso y te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque estás allí con nosotros en cada circunstancia, Señor. Te pido en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, que tú te pasees por cada hogar, que sea tu palabra ministrando nuestras vidas, Señor, fortaleciendo nuestra fe, que sea tu palabra, Señor, llenándonos de gozo, de alegría, porque hemos decidido bien cuando decidimos ir a tus pies. Gracias, Señor. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino que tú puedas, Señor, en tu soberanía, darnos el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Y que podamos, Señor, ponerlo en práctica en cada circunstancia para poder ver tu poder ilimitado moviéndose y actuando en nuestras vidas, en nuestros hogares y en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias infinitas. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos a estar leyendo en la palabra de Dios. Si usted no ha podido buscar su Biblia aún, vaya, corra rapidito, busque su Biblia para que pueda estar leyendo conmigo. Acompáñeme en la lectura. Vamos a estar buscando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 1. Dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán.
En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Como les decía al principio, vamos a estar hablando de ese hombre a quien Dios con su ilimitado poder le cambió la circunstancia que estaba viviendo. Circunstancia llena de angustia y desesperanza. Fíjense que, como acabamos de leer, Ezequías no era cualquier hombre. Por eso le quise resaltar en esta porción bíblica cuáles eran sus características espirituales. ¿Y por qué lo quise resaltar? Porque muchas veces creemos que el hecho de que ya nosotros decidimos buscar de Dios y decidimos pasar de creación a hijo, nos da algo así como un derecho a no enfermarnos, a no tener circunstancias. Muchas veces se nos ha enseñado que ya busca de Dios para que tu vida cambie y sea perfecta. No, hermanos, no es así. Nosotros también, en la voluntad permisiva de Dios, pasamos por procesos para consolidar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por eso quise resaltar primero las características espirituales de Ezequías. Él era un hombre como tú y como yo. Es decir, conocía al Señor. Conocía a ese Dios de lo imposible, el Dios maravilloso, extraordinario, todopoderoso, soberano, que tiene el poder para cambiar todas las cosas y hacer posible lo que para nosotros es imposible. Amén. Ezequías fue considerado uno de los buenos reyes del pueblo de Dios. Fue un rey que hizo la voluntad de Dios en todo tiempo. Siempre fue fiel a él, al Señor, y siempre buscó de agradarle. Y como lo relata en el versículo 5 la Biblia, fue un hombre que puso su esperanza y su confianza en Dios. Fíjese que dice que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Él siguió a Jehová en todo, hermano. No se apartó de él, guardó sus mandamientos. Siempre contó con la bendición de Dios. Dios siempre estaba con él y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Bueno, hasta se rebeló contra el rey de Asiria y decidió no seguirlo, sino que decidió agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero sucedió algo en su vida y eso lo podemos leer en el capítulo 20. Vamos al capítulo 20 a partir del verso 1 en el mismo libro de Segunda de Reyes. Yo le invito a que ustedes después lo profundicen. Les voy a echar el cuento. Mire, resulta que a Ezequías le llegó ese momento que nadie quiere recibir, un momento bien difícil, una crisis. Ezequías cayó enfermo y dice la Biblia que no era cualquier enfermedad, sino una enfermedad de muerte. Así que Dios le manda a decir a través del profeta Isaías que por favor ponga todo en orden en su casa porque iba a morir a causa de esa enfermedad. Imagínense ustedes. Y para ese entonces, Ezequías apenas tenía 39 años. No olvidemos cómo era la relación de Ezequías con Dios y vamos a imaginarnos por un momento cómo se estaba sintiendo este rey frente a semejante noticia. Mire, ya el hecho de estar enfermo era terrible, era algo angustiante y preocupante para él. Algunos estudiosos dicen que la enfermedad de Ezequías era de la piel y que estaba ya muy avanzada. Esa era su situación y de repente recibe esa noticia como cereza en la torta, ¿cierto? Que por supuesto le tiene que haber angustiado más, porque imagínese, no era solo que aún estaba joven, es que tampoco tenía un hijo a quien heredarle el trono y de repente Dios le dice, se te acabó el tiempo, Ezequías, vas a morir. Bueno, ¿cuántas cosas, hermanos, habrán pasado por la cabeza de este rey? No es fácil, ¿verdad?
Dice la Biblia que él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mire, aquí vamos a reflexionar en algunas cositas. Por ejemplo, realmente la actitud de Ezequías hizo que la mano de Dios se moviera a favor de él, es verdad. Simplemente Ezequías volvió su rostro y oró al único que podía resolverlo. Reacción que ya dijimos anteriormente, muchas veces es lo último que hacemos, cuando vemos que ya en nuestra fuerza no podemos más. Pero él usó el recurso más valioso que tenemos para estar en paz, descansados y confiados en su poder sobrenatural para resolver lo imposible para nosotros. Y no necesariamente para hacerlo como queremos, pero para resolverlo siempre de mejor manera, por supuesto. Y la inmediatez con que lo hizo Ezequías nos muestra que era un hábito que tenía de ir en todo primero a Dios. O sea, Dios por encima de todo. Cónchale, el Señor le dijo que no viviría más. No era fácil. ¿Qué haríamos nosotros si recibiéramos una noticia como esa? Vamos a hacer ese ejercicio, hermanos. Quizás no todos, pero estoy segura de que muchos correríamos a buscar segundas opiniones o tratamientos. Muchos nos molestaríamos con Dios, con la gente. Quizás hasta nos apartamos, nos deprimimos, ¿verdad? Sería horrible. Nos quejaríamos, nos desanimaríamos, quizás nos desesperamos o nos rendimos si no tenemos muchos recursos para buscar tratamientos u otras opiniones. Pero Ezequías decide inteligentemente ir donde el Dios de lo imposible. Y fíjense, en este caso, Ezequías sí tenía los recursos financieros necesarios. Por eso les hablaba de hábitos y convicción. Recuerden que era el rey, tenía todos los médicos y tratamientos a su disposición para ser atendido sin problema. Quizás muchos de ellos ya le venían tratando su enfermedad, porque no es que estoy diciendo que no debemos buscar los médicos ni los tratamientos, no me malentiendan, hermanos. Pero cuando Dios le dice te vas a morir, ¿qué hace él? Entiende sus limitaciones terrenales y va directamente a la fuente, gloria a Dios, hermanos, al Dios Todopoderoso, aquel que hace posible lo que para nosotros es imposible. Y dice la Biblia en el verso 3 que Ezequías oró a Dios y lloró con gran lloro. Ahí está la clave, es decir, en medio de su angustia y desesperanza, derramó su corazón delante de Dios. Muchas veces, hermanos, aunque este no era el caso de Ezequías, Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas donde llegamos a un punto de reconocer que no hay nada más que podamos hacer humanamente, pero lo hace para quebrantarnos porque necesita que nos humillemos ante Él. Porque a veces, hermano, si tenemos los recursos, nos ponemos altivos y soberbios. Y Dios nos habla de muchas maneras y nosotros no hacemos caso muchas veces. Así que permite un toque en algo que nos duele de verdad. No necesariamente es la enfermedad, para que bajemos la cabeza y volvamos la mirada a Él. Pero como ya les dije, ese no era el caso de Ezequías, porque él sabía muy bien que el humillarse ante Dios era poderoso y no tuvo ningún reparo en hacerlo, en volcar su corazón, llorar, derramar su alma ante Dios, y lo hizo inmediatamente. El humillarnos ante Dios, hermanos, y reconocerlo como el soberano y poderoso Dios es clave para que las puertas de bendición se abran en nuestras vidas.
Pero aún así, igual, esa es su manera, en su tiempo. Y si Él quiere, no hay maneras de torcer el brazo de Dios. Y eso no le quita su soberanía. Muchas veces queremos milagros y respuestas de Dios. Queremos que Dios nos levante y nos saque de las crisis que estamos viviendo. Pero no estamos dispuestos o no tenemos el tiempo para ir delante de Él y humillar nuestros corazones, como lo dice Santiago 4:10. Y muchas veces le pedimos a Dios frente a alguna situación que estamos viviendo, pero pensando que Él es nuestro empleado. Mire, lo hacemos más como exigiéndole que haga algo y a nuestra manera, como si Él tuviera la obligación de hacer lo que queremos o de satisfacer nuestros deseos. Pero la verdad es que aunque no hay nada que Él no pueda hacer, no está obligado a satisfacer nuestros deseos, hermanos. Así no es. Nosotros debemos prepararnos siempre para la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si nosotros queremos que las puertas se abran, salir de las situaciones difíciles, que Dios transforme nuestra vida para bien, pues entonces es clave humillarnos delante de Él. Realmente eso es poderoso. Hermanos, debemos permanecer de rodillas delante de Dios y de pie delante de los hombres. Quizás tú estás viviendo una situación difícil. Quizás hay personas que te quieren hacer la guerra, que te han lastimado o te han dañado. Humíllate, hermano, y entrégale esa carga a Dios. Y Dios en su tiempo te responderá y te levantará. Humillarnos es aceptar y reconocer nuestra condición. Es aceptar quiénes somos, cómo estamos delante de Él y qué es lo que estamos haciendo frente a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Tiene que ver con reconocer que he fallado y que necesito su perdón y restauración. Es reconocer mi condición, pero también quién es Dios, su poder para hacer todas las cosas posibles. Nos despojamos del yo, porque muchas veces nos ponemos delante de Él. Es dejar de un lado el ego, el orgullo, hermano, sujetarnos a su voluntad, reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es supremo, todopoderoso, aleluya, gloria a Dios, que dependemos de Él en todo y para todo y que no hay nada ni nadie por encima de Él. Y Ezequías sabía eso y por eso lo hizo en su más oscuro momento con la esperanza de que Dios transformara esa circunstancia para su bien. Amén. Hay otra cosa importante, hermanos, que no me gustaría dejar pasar aquí. Yo no sé si a usted le hizo ruido esa oración de Ezequías, porque déjeme decirle que el enemigo no pierde tiempo para atormentar, y es que Ezequías le dice en oración a Dios que recuerde, que haga memoria de todo lo que él había hecho, de cómo se había comportado, de lo íntegro que había sido. Recuerda que lo leímos. En otras palabras, él le dice, oye Dios, por favor, ¿cómo así que me voy a morir? Oye, ten en cuenta lo que yo he hecho. Ten misericordia de mí, mira mis buenas acciones, mira, soy bueno. Hermanos, a mí particularmente eso me explotó. Esa oración en mi cabeza explotó. Es decir, de repente pensé, wow, si Ezequías tenía tal integridad como para entrar confiadamente delante de Dios y hablar así, ¡ja! ¿Qué dejará para mí que lucho cada día con mi naturaleza humana? Hermanos, eso te puede decir el enemigo en este momento, pero no le creas. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Porque mira, esta manera de orar de Ezequías, recordándole a Dios las cosas, era normal en el Antiguo Testamento. Antes de Cristo morir en la cruz, en la dispensación de la ley. Pero ahora, hermanos, estamos en un nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, hermanos. Así que no sería correcto que nosotros oremos de esa manera que oró Ezequías, porque en este tiempo Dios no obra basado en nuestros méritos. Dios obra bajo su gracia. Dios no responde por lo bueno o no tan bueno que podamos ser,
ni por nuestra justicia, sino porque le place hacerlo, porque es Dios, por su amor y misericordia. Amén. Así que pilas con esas oraciones, hermanos, porque a Dios no lo manipula nadie. Dios no puede ser burlado, a Dios no lo mueve la lástima, ni cualquier drama que nosotros podamos hacer, ni cualquier berrinche. Claro, eso no significa que Dios no tiene en cuenta nuestras acciones, sean buenas o malas, porque ellas van siendo resultado de nuestra madurez espiritual, aleluya. Y sí nos recompensa lo que hacemos para Él y para los demás en obediencia y con buenas actitudes, gloria a Dios. El Señor no le queda debiendo nada a nadie, hermanos. Amén. Gloria a su nombre. Así que Ezequías clamó y algo extraordinario pasó. Y es que cuando clamamos al Dios de lo imposible, hermano, cuando vas primero a tu aposento a conversar con papá, el Dios que todo lo puede, para quien no hay nada imposible, Él te saca de donde te encuentras. Aleluya. Así que Dios le respondió a este rey y dice la Biblia que le concedió 15 años más de vida. ¿Qué les parece? Gloria al Señor. Pero eso no queda allí, hermanos. Siempre el Señor nos va a dejar algo para reflexionar y tomar en cuenta que tiene que ver con la voluntad de Dios. Mire, cabe destacar que la voluntad perfecta de Dios era llevarse a Ezequías, ¿sí o no? Lo leímos, ¿verdad? Él le dijo, prepárate que vas a morir. Podríamos incluso inferir que quizás Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede, quería protegerlo de situaciones que en un futuro podrían dañar su vida. Esa era la voluntad perfecta de Dios, su plan original. Hermanos, cuando Dios dice que no a algo que estamos pidiendo, crea que Él en su soberanía y amor tiene sus razones para hacerlo. Quizás hoy te está cerrando una puerta o está permitiendo que salgan personas de tu vida para protegerte. O quizás no se te dio ese negocio. De pronto el Señor te está librando de algo. Recuerda que frente a su voluntad perfecta, Él siempre tendrá una razón poderosa para hacer las cosas. Protegernos, cuidarnos por amor, porque somos sus hijos. Así que jamás pienses que si Dios hace algo que no queremos, o que nos duele, o que no nos agrada, es para entristecernos o dañarnos. Todo lo contrario, hermanos. Dios toma muchas veces decisiones que no entendemos, pero créalo, es por amor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así hizo con Ezequías. Le mostró su voluntad perfecta para con él. Bueno, pero a Ezequías no le gustó mucho. Él no se quería morir. Normal, ¿verdad? Y por eso clamó al Señor. Y dice la Biblia que Dios escuchó su oración y le concedió lo que le pidió. Y lo hizo de inmediato, hermanos. Es más, búsquelo en el verso 20. Dice que Isaías iba saliendo del palacio cuando Dios le habla y le dice que se regrese y que le diga a Ezequías que ha escuchado su clamor y que ha visto sus lágrimas y su corazón humilde y que lo iba a sanar. Es decir, ya Ezequías no iba a morir, al menos no en ese momento. Dios vio el corazón humilde del rey. Clave, corazón humilde del rey. Y le dijo, voy a sanarte. En 3 días vas a poder subir al templo. Voy a darte 15 años más de vida. Esto nos muestra un milagro poderoso en su vida de parte del Dios de lo imposible. El único que podía hacer algo así, que podía y puede, porque es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios cambió sus circunstancias y le prometió protegerlo durante esos 15 años. Ningún enemigo le podría hacer frente durante ese tiempo. Dice la Biblia que el profeta Isaías mandó a preparar una medicina, se la aplicaron al rey
y fue sano. Gloria a Dios. Pero ojo, aunque Isaías le dio la medicina, nosotros sabemos que Ezequías fue sano por la palabra, por el poder del Dios del imposible, que así lo decidió, que quiso usar la medicina. Bueno, Él es soberano y puede hacer lo que quiera y usar lo que quiera, medicina, médico, milagros, usar cualquier medio para sanarnos. Recuerden que Él solo ve la fe puesta en acción para actuar. Ezequías oró recurriendo a la voluntad permisiva de Dios cuando le dijo que iba a morir. La voluntad perfecta de Dios era llevarse a Ezequías, pero él recurre a su voluntad permisiva. Uy, hermano, yo no sé si a usted, pero a mí esto también me hizo ruido. Voluntad perfecta, voluntad permisiva. Voluntad perfecta, lo que Dios quiere que acontezca, su camino. Voluntad permisiva, lo que Dios permite que acontezca, nuestro camino. Muchas veces la voluntad permisiva de Dios tiene sus consecuencias negativas. Y este fue uno de esos casos. Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 20, versículo 12, que dice la palabra que a tan solo días de haber quedado sano, el rey de Babilonia se dio cuenta que Ezequías había estado enfermo. Y dice la Biblia que mandó mensajeros a visitarle. Y mire lo que hizo. Cuando estos mensajeros llegaron, dice la Biblia que imprudentemente Ezequías le mostró a esos hombres todo el tesoro que había en el palacio. ¿Y saben qué sucedió? Bueno, los babilonios, cuando se dieron cuenta de todo el tesoro que había en Judá, planearon atacar y saquearon todo el tesoro del pueblo de Dios. Pero Dios es tan fiel, hermanos, que en ese momento los babilonios no pudieron hacer más que eso, porque recordemos que el Señor le había prometido a Ezequías protegerlo durante esos 15 años. Pero escucha, cuando Ezequías murió, el rey de Babilonia entró a Jerusalén, destruyó y despojó al país de todas sus riquezas. Todo por un error cometido por ese varón en la extensión de vida que Dios le dio. Quizás tú tengas hoy, hermano, una situación similar a la de este rey. Pueda que estés en momentos de angustia, desespero. Quizás recibiste alguna noticia que te tiene preocupado o estresado. En esta mañana, alguna enfermedad que hoy toca tu puerta y te ha robado tu paz y tu tranquilidad. Quizás algún diagnóstico médico desalentador para ti o de algún familiar donde quizás te ha dicho que no hay más nada que hacer y eso te tiene ansioso y temeroso. Cualquier noticia, hermano, que hayas recibido, quizás la pérdida de algo o alguien, o de pronto te hizo algo, alguien que te dolió, quizás tienes deudas, has sido abandonado, puede que hayas sido traicionado, en fin, hermano, podríamos pasar aquí mucho tiempo nombrando tantas razones por las cuales podríamos sentirnos así de mal. Pero, wow, lo maravilloso es que allí donde parece que ya no hay más nada que hacer, es donde Dios se introduce y te pregunta, hijo, hija, ¿ya hiciste todo lo que pudiste? Sí, Señor, ya oré, ya clamé, Señor, ya ayuné, ya ofrendé, ya renegué, ya lloré, ya vigilé. Y es allí en donde el Señor dice, déjame ahora actuar. Y quizás en medio de esa situación que te encuentras pidiendo nuevas oportunidades, como lo hizo Ezequías, es válido, hermanos. Si en realidad estamos creyendo que el Dios que tenemos es el Dios que todo lo hace posible, no hay límites para Él. Pero ¿sabes qué? Además de pedir esa nueva oportunidad, pregúntale a Dios el propósito de esa nueva oportunidad.
y si está dentro de su voluntad. Pregúntale si será conveniente o de bendición. Porque lo mejor que podemos hacer para mantenernos bajo las alas protectoras del Padre es sujetarnos a su voluntad, porque siempre nos ayudará bien conforme al propósito de nuestra vida. Pero escucha, hermano, si llegas a tener el privilegio de mover el brazo de Dios en su voluntad permisiva, mira bien cómo actuarás en esa nueva oportunidad. Porque es mucho lo que tú puedes hacer, pero no sea que, así como Ezequías, Dios te dé esa nueva oportunidad y cometas un gran error, que llegue incluso a destruir tu vida y la vida de otros, que llegue a afectarte no solo a ti, sino a tus generaciones. Recuerda que sin su presencia, cualquier cosa que hagamos será en nuestra fuerza y consecuentemente será un fracaso. Así que lo más sabio que nosotros podemos hacer es vivir en la voluntad perfecta de Dios, disfrutando de su ilimitado poder en nuestras vidas, disfrutando de su fidelidad, de su amor, de su voluntad, de su soberanía, hermanos. Amén. Oremos para finalizar, mis hermanos amados. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Eres el Dios que todo lo puede. Señor, y yo voy a abrir un compás en esta mañana para agradecerte porque una de las grandes maneras que tú nos has demostrado en este último tiempo, tu fidelidad y tu soberanía, es en el control absoluto que tienes de la salud de nuestro pastor y de su familia, de Lucrecia y de Iván. Gracias, Señor, porque sabemos que ellos están en el hueco de tu mano, que tú te has movido y que ellos pueden testificar de tu poder, Señor, en esta mañana, de tu soberanía, de tu fidelidad, de lo sobrenatural que viene de ti. Gracias, Señor, porque así como a ellos que tú sigues sanando y obrando en tu voluntad perfecta en sus vidas, Señor, proveyéndoles y cubriendo cada necesidad. Creemos, Señor, que ya está hecha tu voluntad. Y así como en ellos sabemos que en cada uno de nosotros tú estás obrando, Señor. Cada enfermo que hay en nuestros hogares, tú estás ministrando y obrando conforme a tu voluntad. Padre, por eso recurrimos a ti, porque no hay otro fuera de ti que pueda hacer lo que tú puedes hacer. Fortalece nuestra fe, quita el temor y danos la convicción de que el Dios, Señor, al que nosotros decidimos seguir, no tiene límites. No tiene límites, nada se le escapa de sus manos. Así que confiadamente venimos ante ti para que tú puedas escuchar nuestras oraciones, ministrar nuestras vidas y que tu Espíritu Santo pueda darnos la convicción de lo sobrenatural y poderoso que tú eres. Padre, que esta palabra se haga un rema en nuestras vidas cada día y que podamos ser no solamente oidores, sino que podamos guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Y no solo eso, sino multiplicarla en nuestros familiares que hoy día no te conocen y están pasando por situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a ser la luz que brilla en donde nosotros estemos, que podamos testificar y que tu presencia en nosotros se vea donde estemos, que cuando nuestra boca se abra, no sea para renegar de las circunstancias, sino para dar una palabra de aliento y de esperanza a aquellos que lo necesitan, Señor.
que podamos ser, Señor, tu voz donde estemos, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor. Que cada situación de nuestras vidas sea para honrar y glorificar al Dios de lo imposible. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan un excelente día.